Buenas noches, queridos hermanos. El resplandor de un rey. Qué bueno que ese Dios es su Dios y mi Dios, al cual servimos. Así es que debemos de proclamar cuán grande es nuestro Dios. Por eso estamos aquí en esta noche, proclamando a ese Dios grande. Amén. Pues bienvenidos nuevamente a este segmento desde su hogar con la palabra de Dios. Amén. En esta noche les animo a ver un pasaje. Yo sé que es un pasaje, hermanos, que nos va a dar ánimo, sobre todo en estos días difíciles que estamos viviendo. Y le invito a abrir su Biblia en Zacarías capítulo 4 y el versículo 10. Zacarías 4:10, allí donde está, pues abra su Biblia y vamos a compartir en esta noche esa poderosa palabra de Dios. Si lo busca, les doy unos minutitos. 4 de el versículo 8 al 10. Zacarías 4 del 8 al 10. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: vino palabra de Jehová a mí, diciendo: las manos de Zorobabel echarán el cimiento de esta casa, y sus manos la acabarán, y conocerán que Jehová de los ejércitos me envió a vosotros. Verso 10, muy importante, el cual vamos a hacer énfasis en esta noche. Porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán y verán la plomada en la mano de Zorobabel. Estos 7 ojos, los ojos de Jehová que recorren toda la tierra. Amén. Padre, gracias por tu palabra, que sea de ánimo, Señor, que sea de bendición a cada corazón. Ahora, Señor, permite que tu Espíritu la haga cobrar vida en nosotros, Señor, y sea el motor que impulse cada vida que la escuche, Señor. Cada corazón que se abre, Señor, para que penetre tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, hoy vamos a hablar, escuche bien, de la grandeza de las pequeñeces. No sé si la música no está bien o está muy alta. La grandeza de las pequeñeces. Muy bien, tenemos que echar un poquito atrás para poder entender un poquito de lo que está hablando aquí el profeta, ¿verdad? A través de Zorobabel, diciendo pues lo que Dios iba a hacer. Porque siempre lo que Dios va a hacer, escúchelo bien, es algo bien hecho y es algo también grande. Pero hoy, como contradictoriamente, vamos a hablar de la grandeza, pero de las pequeñeces. ¿Qué es lo que está sucediendo aquí en este pasaje? El pueblo de Israel vivió este día llamado el día de las pequeñeces. Aunque no fue realmente un día de las pequeñeces, realmente fue un periodo de tiempo. A ver si echamos un poquito de historia sobre esto para entender un poco. Fue un periodo de tiempo, como 17 años, una vez salieron del cautiverio babilónico por mandato del Señor. Vuelven con mucha expectativa, vuelven a realizar el proyecto de Dios para reedificar todo. Dios los mandó, en primer lugar, a reedificar el templo, pero también iban a reedificar las murallas,
aquellas hermosas murallas de Jerusalén, también la misma Jerusalén, sus calles. Todo eso contemplaba el plan de Dios para estos que regresaban de aquel encierro y cautiverio babilónico. Todo. Pero ¿qué sucede? Con el paso del tiempo se comenzaron a desanimar, se frustraban. Fíjense que se decían, pues somos tan pocos y con tan pocos recursos que tenemos. Y tenían ya suficiente con tener enemigos, porque tenían enemigos. El enemigo no se había ido, estaba allí latente. Tenían que velar por el sustento de ellos también, de sobrevivir y defenderse a la vez. Pero lo interesante y más frustrante de todo esto es que ellos comenzaron a edificar, pero cuando venía el recuerdo de aquella Jerusalén hermosa con sus murallas, la Jerusalén de David, imponente, infranqueables murallas, comparada con lo que ahora estaban haciendo, o cuando comparaban aquel tremendo y hermoso templo construido, cuando se construyó el templo de Salomón, el rey tuvo que decir ya no más, porque hay más que suficiente para hacer la grandeza del templo para el Señor. Y fue un templo hermoso, grandioso. Allí pues Salomón invocó a Dios y Dios contestó. Y Dios dijo, sobre esta casa yo voy a poner mis ojos y mi oído, y si clamaren. Ustedes recuerdan ese pasaje que muchos usamos. Pero ahora que están construyendo, no tenían ese mismo recurso. No estaba la capacidad de mano de obra como en ese tiempo de Salomón. Entonces comenzaron a desanimarse, comenzaron a frustrarse. Aparte de todo eso, pues el implacable enemigo, ¿verdad? Hasta que llegó el momento que pararon, se frustraron. Yo quiero hacer un alto aquí, quizás para traer la primera reflexión de la grandeza de las pequeñeces. ¿Era verdad lo que estaban diciendo? Sí, era cierto. Era cierto que aunque estaban ahora en su tierra, ya no era lo mismo que antes. Humanamente es comprensible por todas estas y muchas otras razones. Miraban a su alrededor, se veían pocos. ¿Por qué se veían pocos? Es lo interesante en cuanto a la grandeza de las pequeñeces. Sí, eran pocos. Que ellos regresan, todos los del pueblo de Israel regresan, pero no fue así. ¿Sabía usted? No fue así. Cuando estudiamos estos pasajes, nos damos cuenta que fueron los pocos que regresaron de aquel cautiverio. Aunque parece increíble, Dios los libera, pero los pocos, según algunos historiadores de todo esto, pues, y con todo, hombres, mujeres y niños y siervos, no sumaban más de 50,000 personas. Increíble los que regresaron de ese cautiverio. Eso fue algo increíble. ¿Por qué? Porque al pasar el tiempo, aquella gran muchedumbre que fue para allá, 70 años, casi 2 generaciones, comenzaron a acostumbrarse a vivir allí. Se le dieron muchos privilegios, por decirlo así, en medio de aquella cautividad. Tenían su casa, podían trabajar y pues, como decimos,
se achantaron, como dice el buen panameño, se achantaron allí, estaban cómodos, estaban tranquilos, tenían trabajo, hasta se les permitía poder adorar a Dios allí, con ciertas limitaciones. Todo eso, entonces, bajo esa condición, pues muchos echaron raíz en Babilonia. Escuche lo que le voy a decir como esta primera reflexión de la grandeza de las pequeñeces. La mayoría echó raíces en Babilonia. No tenían el mínimo interés, aunque se les permitió regresar a Jerusalén. No tuvieron el mínimo interés de regresar allá. ¿Qué es lo que quiero decir? Vivían ya no por el interés de ese Dios. Vivían ahora para ellos mismos. Cuando nosotros vivimos para nosotros, cuando yo vivo para mí mismo, es muy peligroso. Ellos habían conocido a un Dios maravilloso. Aún algunos lo recordaban que eran ya ancianos, pero se quedaron. Hermanos, cuando yo vivo para mí mismo, voy a decir, encontramos satisfacción aún viviendo en cautiverio. Ellos comenzaron a vivir para ellos mismos en cautiverio. Ellos comenzaron a sentir satisfacción en cautiverio. Tenían todas las cosas. Esto es terrible. Ellos ya no vivían para Dios, ellos vivían para ellos mismos. Sentían satisfacción, no le importaba que estuvieran en cautiverio. Así se quedó la mayoría de esta gente allá. Esto es triste, porque muchas veces nosotros tenemos comodidades, tenemos ciertas satisfacciones, aunque tenemos una vida un poco religiosa, vivimos satisfaciendo nuestra vida, pero lo peligroso de esto es que estaban en cautiverio. Los pocos, ese pequeño remanente que sí vivía para Dios, regresó a su Jerusalén. Hermano, yo quiero decirte, por más cosas, por más logros que podamos tener en esta vida, por más satisfacción y orgullo y todo lo demás, vivamos para Dios. Porque a veces estamos rodeados de tantas cosas, pero vivimos todavía en cautiverio, como la mayoría de los que allí estaban en Babilonia. Prefirieron a Babilonia aún con el encierro y cautiverio que ser libre y vivir allá en esa Jerusalén, que aunque no decía nada, pero allí era el lugar donde Dios quería que ellos estuvieran. Aprendamos a vivir en el lugar correcto, allí donde Dios quiere que estemos, o sea, en la posición que Dios nos ha dado en este caso. Vive exactamente donde Dios quiere que tú estés, amigo y hermano. Es peligroso cuando nosotros tenemos satisfacción, pero todavía viviendo allá en Babilonia. Entonces, por eso ellos se decían que eran pocos. Eran pocos. Y realmente era una realidad. Escasos años y todavía no se habían reproducido. Y aquellos pues estaban cómodamente allá todavía en Babilonia. Pero estos decidieron volver a Jerusalén y reconstruir las murallas, el templo y todo lo demás. Prefirieron volver a Jerusalén, el lugar escogido por Dios. La mayoría se quedó allá en la grandeza, pero los pocos, la pequeñez, el remanente,
decidió regresar y estaban, escúchame, resueltamente dispuestos a enfrentar el peligro, porque sí hubo peligro para llegar. Estaban dispuestos a llegar a Jerusalén, a la casa de Dios, reconstruirla. Y todo esto fue porque fueron movidos por el Espíritu de Dios. Eso es interesante. Entonces, ellos tenían muchos motivos para estar entristecidos. Ellos tenían muchos motivos y válidos. Hermanos, yo quiero decirte algo en medio de toda esta situación, que a veces quiere traer a nosotros también cierta congoja. No lo neguemos. Mira, yo como pastor, muchas veces cuando estoy orando a Dios, siento cierta congoja. Me siento estremecido al ver la situación. Pareciera que no avanzáramos. Pareciera que aquel lugar donde estábamos antes era tan cómodo. Podíamos proclamar con toda aquella libertad. Pareciera ahora que estamos estrechos como ese pueblo para construir y proclamar la grandeza de su Dios. Pareciera, hermanos, que los recursos ahora son pocos. Pareciera que, hermanos, estamos limitados simplemente, en este caso nuestro, a un celular para poder llegar con la palabra de Dios. Pareciera que ese celular y ese Facebook o ese YouTube no es suficiente. A veces nos sentimos como limitados en realizar la obra de Dios. Por eso te estoy hablando del corazón. Te estoy hablando de que yo sé que muchas veces tú te sientes así, querido hermano y líder. Como si estuviéramos parados, como se sintieron ellos allí, ese pequeño remanente. Como que nos hace falta todo aquello que teníamos ante el equipo de música, el piano, guitarras, todo para adorar a nuestro Dios. Como que estamos escasos y limitados. Hermanos, yo quiero decirte algo en esta noche de parte del Señor. Eso poco, Dios lo transforma en grande. Porque ese es nuestro Dios. Pareciera que hoy estamos limitados, pero quiero decirte, en la voluntad de Dios, hermanos, hay un plan perfecto. Y vamos a confiar que esta limitación, y yo estoy hablando no solo por nuestro caso, estoy hablando yo sé que esto le está pasando a todas las congregaciones del mundo, que en sus amplios espacios, con sus proyecciones, con sus cantidades, ahora pareciera que todo está limitado. No crea que es solo nosotros, no, a muchos le está sucediendo así. Pero yo quiero decirte y mostrarte y animarte en esta noche que, hermanos, eso poco, porque Dios, es lo que te digo hoy, Dios en esta situación, como estaban aquellos, ese remanente fiel del pueblo de Israel, estaban desanimados, sí, estaban descontentos, sí, por lo limitado y todo, pero hermanos, todo cambió cuando vino una poderosa palabra de Dios para ellos. El profeta Zacarías y el profeta Ageo jugaron un papel importante. Yo quiero que tú, hermano líder, yo quiero que tu iglesia te conviertas igual en un Zacarías y en un Ageo. Hermanos, que con lo que tenemos es suficiente para Dios. Con ese celular o con una pequeña plataforma que yo sé que Dios nos las va a dar, vamos a alcanzar a muchos más para Cristo. Si somos fieles y obedientes, si persistimos, hermanos,
en que Dios va a obrar en medio de la escasez limitada, quizás de equipo, quizás de tantas cosas. Si somos fieles y confiamos, eso poco Dios lo va a transformar en mucho. No es la primera vez que Dios hacía eso. Porque al final de cuentas, hermanos, cuando vino una tremenda palabra de Dios que quiero leerla, porque Zacarías le manda a decir que algún día aquellos débiles y que menospreciaron cuando compararon la grandeza de ese templo con el de ahora, dice que ellos se iban a alegrar. Hermano, yo tengo esa convicción que de esta el Señor nos va a sacar con gozo, con alegría, con dinamismo, con una mente renovada. Porque aquí no vamos a vivir siempre en este encierro. Aquí no nos vamos a quedar. Nosotros vamos a salir a proclamar la grandeza del Señor. Mira lo que el Señor le manda a decir en Ageo, un libro antes de Zacarías. Voy a leer rápidamente aquí para aplicar lo que quiero dejar en tu corazón. Habla ahora a Zorobabel, capítulo 2 de Ageo, verso 2. Hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y al resto del pueblo, a todos. O sea, en esta noche Dios le está diciendo, sí, a través de los líderes, a través del pastor, a través de aquellos que están enfrente, pero también para todo el pueblo que escuchen. ¿Quién ha quedado entre vosotros que haya visto la casa en su primera gloria? ¿Y cómo la veis ahora? No es como nada delante de sus ojos, dice el Señor. Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice el Señor. Esfuérzate también tú, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote. Y dice el Señor en esta noche, iglesia, dice el Señor en esta noche, líder, los que hemos creído que el Señor es poderoso y que todo lo tiene bajo control y tiene un plan. Tiene un plan. Y lo que va a venir va a ser mucho más grande. Porque dice más adelante allí, hermanos, el profeta, porque no es con espada, no es con ejército, no es con muchedumbre, no es con lo grande, es con lo poco. Porque es con mi espíritu, dice el Señor. Cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice el Señor. Cobren ánimo, esfuércense y trabajen, porque yo estoy con vosotros, dice el Señor de los ejércitos, el comandante en esta noche, hermano, el comandante tuyo y mío, nos está diciendo, cobren ánimo, trabajen, porque yo estoy con ustedes en lo poco que tenemos. Hermano, si tú tienes un celular nada más, quizás no tengamos otros instrumentos que estamos pidiéndole al Señor. Porque, hermano, nada de esto va a detener la obra y los planes de Dios. No. Ninguna crisis, ningún COVID, ninguna pandemia, nada. El Señor va a seguir adelante con lo poco que nosotros tengamos. Cobremos ánimo, dice el Señor en esta noche, porque yo estoy con ustedes. Y eso es lo que marca la diferencia. Eso es lo que marcó la diferencia para ellos. Mira, el mismo Dios, escucha lo que te digo, el mismo Dios del pacto, del primer templo, de aquella primera Jerusalén, era el mismo Dios. El mismo Dios que los sacó de Egipto, es el mismo Dios que los sacó de Babilonia. El mismo Dios que mandó a construir o permitió que construyera Salomón el templo, es el mismo Dios que está permitiendo ahora que Zorobabel y todos los demás y Josué y todos los demás rehicieran al templo.
Pues es el mismo Dios, hermano, el mismo Dios que adorábamos allá en el templo hace unos meses atrás. Es el mismo Dios al cual tú y yo podemos adorar en cualquier lugar de la tierra, en mi casa, en mi trabajo. No hay nada, no hay límites. Cobremos ánimos, porque de lo poco Dios hace algo grande. Yo voy terminando, hermano, en esta noche, porque la Biblia está llena, hermanos, llenas de ejemplos. Podía esta noche pasarte y ilustrarte todo esto. Mira, con una pequeña vara Dios hizo proezas en ese mar rojo. Hermanos, con una sola piedra, aunque David llevaba ahí más piedras, pero Dios nada más le bastó una piedra para que de eso poquito fuera grande la victoria. De una pequeña nube, después de 7 veces, aunque no se veía nada en el horizonte, el profeta Elías le dice a su siervo: ¿qué ves? Nada, no veo nada, todo no hay nada. Pero a la 7ª vez había una pequeña nube, y con eso bastó para crear una tremenda tormenta, y fluyó agua del cielo después de tanto tiempo. Con un pequeño puñado de harina, la viuda pudo mantener a ese profeta, a ella y a su hijo. Eso es interesantísimo. Eso es extraordinario, hermanos. Ahora, esto lo hemos escuchado varias veces, pero ¿sabes qué es lo interesante de todo esto? Lo interesante aquí es que todos estos hechos extraordinarios sucedieron. Escúchalo bien, no te olvides de esto que te voy a decir. Todos estos hechos extraordinarios sucedieron en tiempos de limitaciones. El pueblo contra el mar y contra el ejército y contra el desierto. Pero de lo poquito, con esa varita Dios abrió. Poderoso Dios. Aleluya. Con una sola piedra, hermanos, en medio de la amenaza y la circunstancia de ser tomados por los filisteos, con una pequeña piedra Dios le bastó. Y con ese pequeño puñado de harina que estaba viviendo la viuda en las mejores circunstancias, no, en una circunstancia de muerte, de crisis, de hambre, porque sucedió antes de que viniera la lluvia. En plena sequía no había nada, no había alimento, pero le bastó a Dios. Sorprendente, hermanos, sorprendente. Es sorprendente porque, nada más para ilustrar un poquito, hermano, y animarte de que con lo que nosotros tenemos hoy en día, si somos obedientes y confiamos en Dios, va a ser suficiente y grande, hermanos, para que Dios haga grandes cosas. Hermanos, es sorprendente porque solamente pensé de todos esos ejemplos, hermanos. Dios le va a suplir a través de alguien a esta viuda. Mira, Dios va a suplir a través de alguien que le va a pedir. Eso es terrible. Eso es terrible, hermano. Y como que Dios siempre, hermano, hace las cosas al revés. Yo siempre lo he dicho. En el reino de Dios las cosas son al revés. Dios le va a suplir a esta mujer, pero lo va a hacer de una manera totalmente diferente, porque en vez del profeta ir a llevarle y decirle, mira, así, no. Le va a suplir con alguien que le va a pedir eso último que ella tenía. Ese es tu Dios y mi Dios. Siempre Dios es así, hermanos.
las cosas, hermanos, con Dios son siempre al revés. El primero, si quieres ser primero, debe ser el último. Y con lo pequeño o poco, Dios hace lo mucho y lo grande. No importa, hermanos, no importa la situación que nosotros estemos viviendo. Dios se va a engrandecer en medio de estas limitaciones. Dios se va a engrandecer de los pocos. La iglesia en este tiempo, hermanos, se ve limitada. Pero Dios está permitiendo porque es Dios que lo permite. No es nadie más, escúchalo bien, voy a volverlo a repetir. Es Dios soberano que está permitiendo esta situación, no hay nadie más. Cuando Dios dice sí lo permito, doy autorización. Y no nos interesa por medio de quién. Pero Dios lo está permitiendo porque, hermanos, son tiempos proféticos. Estamos en los días que muchos desearon vivir. Hoy tú y yo lo estamos viviendo. Por eso debemos aprender, hermanos, lecciones que el Señor nos quiere dar en estos últimos tiempos. Sí, estamos viendo los últimos tiempos. Es parte de lo que nos ha tocado vivir. Partecita nada más. Más adelante, pues Dios seguirá con sus planes. Pero yo quiero animarte, hermano. Yo quiero decirte que debemos ser fuertes porque eso es lo que espera el Señor, como le manda a decir a ellos. Que se esfuercen. Que sean fuertes. Que resistan esa tentación de comparar, hermanos, situaciones, cosas grandes y cosas pequeñas. No caigamos en ese error, hermanos. En estos días no es permitido caer en eso. Con lo que Dios nos está dando es más que suficiente para que su nombre sea proclamado en toda la tierra y después va a haber mucho más abundantemente. No pasemos por alto algo, querido hermano, en esta noche. Lo verdaderamente grande, lo que Dios quería decirle a esta gente, ¿sabes qué es? Que aunque a ellos le pareciera insignificante todo lo que ellos estaban haciendo, que era incomparable con lo otro, hermanos, lo que Dios quería enseñarle a ellos era que un día aquellos que ellos estaban menospreciando eso que aparentemente era pequeño, Dios iba a hacer de ese templo algo mucho más grande, y Dios lo hizo. No pasemos por alto entonces, hermanos, lo verdaderamente grande. Nuestro Dios, acuérdate, puede transformar todas las cosas. Y lo verdaderamente grande en este momento, escucha lo que te digo, es servir a ese Dios. Si antes lo hacíamos, sigamos haciéndolo. Sigamos esforzándonos. Cobremos ánimo delante del Señor. Eso es lo verdaderamente grande. Eso pequeño que tenemos, Dios lo va a hacer grande. Escucha mis palabras hoy. Porque un día como aquellos, el día de las pequeñeces va a llegar un día. Y nos vamos a alegrar cuando veíamos que estábamos limitados. No. Todo aquel, hermano, no te olvides de lo que te voy a decir ahora que lo anoté aquí. Todo aquel que hace la obra de Dios como Él la diseñó, es realmente grande e importante ante sus ojos. Nuestro ánimo, nuestra autoestima, hermanos, nuestra alegría no puede apoyarse, hermanos,
en ver esto grande y ver esto pequeño. No. Nuestro ánimo, nuestra estima, nuestra alegría debe de ser y debe de venir de servir a ese Dios, aunque veamos aquellas pequeñeces. Sigamos construyendo como ellos construyeron ese templo y esa muralla. Eso es lo verdaderamente grande e importante. Un día vamos a vivir ese día, hermanos, de las pequeñeces, y saltaremos y nos alegraremos cuando recordemos que todo esto quedó atrás, y nos vamos a alegrar con sumo gozo cuando recordemos todo esto que pasamos, limitaciones. Padre, en esta noche gracias por tu palabra. Ayúdanos a ver realmente, Señor, lo que es grande delante de tus ojos. Servirte es lo más grande, Señor, que todo hombre en esta tierra pueda, Señor, tener. Señor, no importa las situaciones limitadas, no importa lo poco que seamos. Señor, ayúdanos a ver lo que es realmente grande. Porque un día tú nos vas a enseñar, hermanos, y nos vamos a alegrar de aquellas pequeñeces. Padre, esfuérzanos, porque tú lo dijiste, Señor, no va a ser con nuestra fuerza en estos tiempos, es con tu fuerza, Dios, es con tu espíritu, Señor. Pon en cada uno de nosotros tu espíritu, esfuérzanos en tu espíritu. Ayúdanos a verte, Señor, en medio de todo esto, porque eres el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. No has cambiado ni vas a cambiar. Amén. Amén. Hermano, quiero desearte una feliz noche. Quiero decirte, sigamos adelante, avancemos en medio de cualquier circunstancia. Aunque veamos las cosas estrechas, aunque veamos, hermanos, que no es lo mismo, que estamos limitados con equipo, Dios se va a engrandecer. Amén. Así que Dios les bendiga. Solamente les recuerdo, hermanos, dos cositas. Dos cositas nada más les quiero recordar. Primero, rápidamente, el domingo hemos anunciado un día muy especial. Aún con lo limitado que tenemos de equipo, le pido por favor a toda la iglesia, si tú tienes una carga en tu celular de minutos de data, úsalo para el domingo. Vamos a estar en el servicio del domingo a la hora, a las 7 cuando predicamos. Vamos a compartir y recordar ese sacrificio todos juntos que hizo el Señor por usted o por mí, la cena del Señor. No te olvides, el domingo, por favor, guarda data. Y los animo a todos, hermano, porque veo que algunos pues quizás están guardando su data para otra cosa, pero guarda data para el domingo y participa juntamente en la cena del Señor. Eso. Y lo otro, que a partir, hermanos, de mañana o desde ahora, en el grupo vamos a comenzar nuevamente desde el domingo la cadena de oración. Anótate, 1 hora 24/7 vamos a tener del domingo al domingo, como lo hicimos la última vez. Anótate desde ya si quieres. Puedes comenzar a enviar tu chat. Pastor, anóteme de tal hora a tal hora. Amén. Que Dios te bendiga, Dios te guarde e ilumine cada día tu vida. Buenas noches.